Señores, visiten Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarles lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiere ya tus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Bueno, como el vivo y yo siempre reconozco todos mis errores y puedo cometerlos, tengo que retroceder sobre mis pasos y decir que el tuit que he leído sobre la señora Betsy Chávez, me acaban de decir todos sus allegados que es un fake, que ese no es su tuit. Bueno, cumplo con decirlo, pero también corroboro y también les digo que la verdad yo no le creo nada a su abogado Noblecía ni a la victimización, porque el abogado dijo que era un cadáver hace 2 días. Dijo, voy a ver si ya es un cadáver o no, ¿no? En fin, bueno, la señora Betsy Chávez cuando quiera me puede dar una entrevista. Dudo mucho que me la vaya a dar, pero yo feliz de entrevistarla. Entonces, hace unos días les contaba, y ayer le tuve que decir públicamente varias cosas a la señora Carla Ramírez, periodista de investigación, que ella sí está denunciando con nombre y apellido, imagino también, y que además ha apuntado directamente al al ministro Santibáñez, ¿no? Que le parece una enorme coincidencia que cuando entrevistan a Nicanor Boluarte y a Santibáñez la empiezan a amedrentar. Ella dijo que el abogado de Sada Goray, ¿no es cierto?, el señor Francisco Álvarez, el abogado defensor de Sada Goray, se había reunido con Santibáñez en el Cordano, que aparentemente sería el Zarratea 2 o la oficina paralela del ministro de Justicia, y que luego él vino el 12 de junio y aquí denunció a 2 oficiales que trabajaron el caso de Sada Goray. Estoy leyendo lo que dijo la señora Ramírez, y yo a ella le he dicho que eso no es verdad, porque toda la información sobre los policías hacía rato que yo la había estado ventilando, y más bien le pedía una entrevista al señor Francisco Álvarez, y aceptó. Y también le he pedido una entrevista porque quiero saber qué rayos hacía con Santibáñez, y hoy ha venido al estudio. El doctor Francisco Álvarez es abogado de Sada Goray, y el propio ministro ha dicho que es su amigo. Buenas noches, doctor Álvarez, bienvenido al programa. Buenas noches, Milagros. Gracias por la invitación. A usted, y quiero entender bien toda esa historia. ¿Usted es amigo personal del ministro Santibáñez? Bueno, amigo de años no soy, lo conozco porque en su momento él trabajó con Luis Vivanco. Luis Vivanco, que es abogado de Nicanor Boluarte, sí es mi amigo personal, porque de hecho él fue hasta mi jefe de prácticas, y con Lucho tengo una relación de hace muchísimos años, desde hace más de 15 años que Lucho es mi amigo. Y es por razón de Luis Vivanco que yo conozco al doctor Santibáñez, siempre porque además son personas mayores que yo. Debo recordar que yo tengo 39 años todavía, los doctores me llevan creo que 5, 6, 7 años mucho más adelante. Entonces yo siempre lo he conocido en razón de mi vínculo con Luis Vivanco. ¿Usted en algún momento ha sido o ha asesorado legalmente a Nicanor Boluarte? No, nunca. ¿Nunca? O sea, su relación es básicamente que con su ex jefe de prácticas. Sí. Ok. Sí. ¿Qué hacía usted en el Cordano hablando con Santibáñez? ¿Por qué ha ido a verlo ahí? Lo que pasa es que yo vuelvo a tener contacto con el doctor Santibáñez a raíz que yo era abogado de Alianza Lima, del Club Alianza Lima, y en su momento hubieron algunos problemas de violencia que sucedieron en el Estadio Monumental, y en ese momento él era viceministro del Interior y se convocaron unas reuniones en donde yo participé. Ahí se tomó la relación nuevamente con él. Lo habré visto después de esa ocasión 1 o 2 veces más, reuniones además que se dieron en Palacio de Gobierno, convocadas por el Consejo de Ministros, y en otra ocasión en el Ministerio del Interior. Son reuniones que si tú o la señorita Ramírez, que está tan enfocada en conocer lo que hago yo, que el señor Santibáñez hace, pueden acceder porque públicamente están registradas. ¿Y por qué fue al Cordano y por qué no fue al despacho del ministro? Porque en su momento, trayendo a relación lo que te decía hace un rato, cuando él asume el cargo, por ejemplo, de ministro del Interior, lo felicito, ¿correcto? ¿En dónde? ¿En el Cordano? No, lo felicito, lo felicito por mensaje. Okay. ¿No? Le doy una felicitación por mensaje, le dije que, bueno, que le vaya muy bien en el despacho, por aquí y por allá. Y cuando él asume este cargo de coordinador, me parece que es en este año, en el 2025, también le escribí una felicitación. Y en ese momento él me dijo que cuando hubiera una oportunidad pudiera pasar a saludarlo.
Y eso fue lo que pasó. Pasaron varios días, varias semanas, varios meses, porque tampoco es que esté yo precisamente interesado en estar con el doctor Santibáñez o en estar en su despacho, ¿correcto? Y se da justamente un día en los cuales yo estaba en el centro de Lima, porque yo trabajo muy cerca al centro de Lima, porque trabajo con la Fiscalía y el Poder Judicial, y nos pusimos en comunicación y así fue donde paso a saludarlo. Y la reunión, que no lo dice la señora Ramírez, dura 3-4 minutos a lo máximo. No hubo nada más que una felicitación. Le pregunté además porque en una de las reuniones que yo tuve en el Ministerio del Interior, él me trajo como especialista legal para opinar sobre el proyecto un proyecto de terrorismo urbano. Le pregunté cómo había ido esa norma y luego él me consultó si es que había alguna disponibilidad para poder ser convocado, para poder ser especialista legal, como yo siempre tengo la mejor disponibilidad, porque yo aparte de ser abogado litigante soy profesor en la Universidad de Piura hace más de 10 años y tengo además una trayectoria académica y por lo tanto soy invitado tanto por instituciones públicas como privadas para poder dar mi opinión legal sobre diferentes temas. Y esa es mi reunión y mi corta relación con el doctor Santibáñez. Es más, yo a la Fiscalía, cuando me han citado en algún momento, porque me citaron a raíz de una reunión que yo tuve con el doctor Santibáñez por el tema del terrorismo urbano, fui y declaré. El capitán Martínez me llamó, me preguntó, como siempre lo hacía astutamente, quería saber qué hacía, qué no hacía con él, me preguntó si conocía a Luis Vivanco, le dije lo mismo que te dije a ti, Luis Vivanco es mi amigo, y a mi amigo no lo voy a negar nunca. Y le dije lo mismo que le dije, que te lo digo a ti, que se lo dije a él, y que se lo dije a la doctora Margarita Barreto cuando me preguntaban por ellos. Sus guerras... Barreto y Martínez le preguntaban por Santibáñez. La relación de Santibáñez con Luis Vivanco. Las guerras entre ustedes son entre ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Me refiero a la Fiscalía, con la policía y con Nicanor y con el doctor Santibáñez y con Luis Vivanco. Usted les está diciendo... Yo lo graficaba así, Usted le decía ¿correcto? eso a la fiscal, Claro. Lo dice ahora. Si se están peleando con el ministro es problema de ustedes. Es su tema. Yo fui a esa reunión en mayo del 2024, invitado protocolarmente, registré mi asistencia y no tengo nada más que decir. Ya, pero doctor Álvarez... Pero te lo aclaro porque cuando la Fiscalía me ha llamado, yo he aceptado que he conocido al doctor Santibáñez. Ya, pero me permite Y si el hacer doctor preguntas. si el fiscal me vuelve a llamar, le volveré a decir que lo conozco. No entiendo. Además no puede negarlo, ¿no? Está filmado. Doctor Álvarez, ¿me permite hacer preguntas? Sí, claro. Entonces usted, digamos, esta es la tercera felicitación que le hace a Santibáñez. Cuando ha sido ministro del Interior, sí. Cuando ahora entró como asesor de Boluarte y ahora la tercera. Sí, también le ¿Por qué, si en estas 3 ocasiones, en 2 le mandó un mensaje, por qué tenía necesidad de verlo ahora? ¿Por qué no le mandó un mensaje? Porque usted imagino que para ocupado, ¿no? No va a estar yendo al centro, al Cordano. Bueno, es que yo voy al centro de Lima porque ahí está la Fiscalía y el Poder Judicial, porque es parte de mi trabajo ir a ver el estado de mis casos, tener reuniones con los Ya, pero el Cordano está bien lejos del Poder Judicial. Pero está dentro del radio. No, ya, pero yo he trabajado en el edificio del comercio tantos años. Puntualmente, como te digo, sale esa reunión o ese encuentro porque él me indica... Él le dice, ven a verme. Indica que... si gustaba, podía pasar a saludarlo. Ya. ¿Correcto? Y allí, obviamente, porque hay que identificar, porque la periodista dice que es una reunión clandestina. ¿Correcto? A Palacio de Gobierno uno entra con una agenda. Yo no soy funcionario público, yo no tenía nada que discutir ni que conversar con el doctor Santibáñez que sea materia de una agenda pública y por eso fue una reunión o un saludo protocolar. Porque además acá hay un cuestionamiento que es bien particular. Al gobierno y al doctor Santibáñez, que tampoco he venido a defenderlo, lo cuestionan por sus reuniones públicas. Ahora también lo cuestionan por sus reuniones privadas. Y si yo hubiera sabido, te lo digo con claridad, que esto era un lugar de reuniones como, bueno, se dice, no sé, Zarratea 2 o qué sé yo, probablemente hubiera dudado en ir. Pero a la luz de los hechos y de las grabaciones que se han mostrado, ¿parece la oficina paralela de Santibáñez o no? Esa es una afirmación que le estoy preguntando, ¿le parece o no le parece? No darla, porque al final él ha salido a explicar, ojo. Y lo que yo he Pero escuchado, es raro, ¿no? ¿Por qué no lo cita en el despacho? Si quiere saludarme, ¿por qué solo ir al Cordano? Él conoce mejor las reglas de Palacio de Gobierno. Yo no he sido ni ministro de Estado ni funcionario público. Lo que sí sé, como cuando fui en el caso del Club Alianza Lima, es que para entrar a esa oficina tiene que haber una invitación. ¿Y qué le dijo? Eso, nada más. Porque o sea, ¿qué le dijo usted? Felicitaciones, qué bien, compadre. ¿Qué tal cómo está? ¿Cómo va con el cargo? Me dijo, bien, ahí avanzando, por aquí, por allá. ¿Y eso? Y de ahí yo le hice la consulta sobre
estas reuniones que tuvimos por el tema, o esa reunión que tuvimos por el tema del terrorismo urbano, me contó en qué había quedado, porque esa fue una iniciativa que en su momento promulgó o incentivó el Ministerio del Interior, y de ahí me preguntó si es que había alguna posibilidad de que yo pudiese dar algún apoyo o opinión legal sobre algunos aspectos jurídicos. Me lo dijo así de manera general, le dije sí. ¿No le preguntó por Sada Goray? Pero no, es que no hay ninguna relación entre Sada, ni el gobierno, ni yo con el gobierno, porque además, si yo fuera tan cercano al doctor Santibáñez, como tú me has hecho la pregunta, pues sería abogado o de Nicanor o de alguien cercano al gobierno, y la señora Ramírez, como tú también, pueden ver, y mis opiniones del gobierno no son las más alentadoras. Por eso yo le decía lo mismo a Barreto, yo me mantengo al margen de sus peleas. Son sus temas. Yo voy a donde me llaman si es una reunión que yo entiendo es una reunión correcta, ajustada a la legalidad, porque yo no voy a reuniones para coordinar cuestiones ilegales, como hay otras personas privadas y públicas que se les cuestiona eso. ¿Pero usted entiende que se presta a suspicacias? Porque finalmente él es el ministro de Justicia y usted es el abogado de una persona que, hasta que yo sepa, ha sido aspirante, ya sé que usted me va a decir que no me puede confirmar si es o no colaboradora especial, pero ella ha sido aspirante, ha estado presa, el caso de Sada Goray ha guillotinado a Pedro Castillo y un largo etcétera. O sea, ¿se presta a suspicacias o no? Pero la suspicacia vendría en si ella hubiera recibido algún tipo de favorecimiento, ¿no? Y ella, desde que empezó el gobierno de Boluarte, ha estado más bien en prisión, ¿no? Y el gobierno no ha hecho, la señora Ramírez me imagino que va a seguir indagando, ninguna actividad para favorecerla a ella. Y además, por último, tengo que decirlo porque también yo vengo acá a rescatar mi reputación. Yo tengo un nombre y apellido, ¿correcto? Yo soy Francisco Álvarez Dávila, tengo un padre y una madre. No soy solamente abogado de Sada Goray. Yo tengo también una reputación profesional y es la razón también por la cual vengo acá. Así como lo he felicitado al ministro Santibáñez, también le he mandado un mensaje, por ejemplo, al coronel Colchado, cuando a mí me parecía, en mi opinión personal, que el gobierno no venía haciendo bien las cosas por él. Entonces, que la señora Ramírez... un mensaje de solidaridad, claro, Colchado. que la señora Ramírez, que está tan inquieta por lo que hago o no hago yo, ¿correcto? También me pregunte por él. Y yo le diré el mensaje, o se lo puedo mostrar, salvo que el coronel Colchado haya borrado ya los mensajes, yo no tengo esa costumbre de borrarlos, ¿no? Ese mensaje de felicitación y apoyo. Y lo puedo decir. Y algunos dirán, oye, pero este es amigo de Santibáñez, ¿cómo se solidariza con él? Porque es mi forma de ver y yo además no tengo la misma visión cuando me solidarizaba con él que la misma visión que tengo hoy en día, porque han pasado muchísimas cosas más y ahora sí tengo un cuestionamiento de su trabajo. ¿Y usted se ha reunido con Colchado? Nunca. ¿Y a usted le parece que...? Me ha llamado, sí. Ah, ¿le ha llamado? Él ¿Para me qué? ha llamado alguna vez porque él pensó que tenía alguna información de un caso de Pedro Castillo, que creo que fue le pasaron mal el dato, y le dije que no tenía nada. O sea, yo me refiero como abogado de Sada, ¿no? ¿Para que le pase un dato de Pedro Castillo? Bueno, no sé qué información le habían dado. ¿En algún momento Colchado o Barreto le han llamado a usted por la operación, por esta información que hoy tenemos y manejamos de los policías que fueron a entrevistar a Sada? ¿En algún momento le han preguntado algo? O sea, mi pregunta es directa. ¿Sada Goray ha contado sobre esta reunión? No. O sea, ella no ha hecho ninguna declaración ante la Fiscalía por el tema de los viajes, no, por supuesto que no. Pero ahora ha pasado algo relevante. Ya la caja de Pandora se abrió. ¿Por qué? Porque ahora ya nos han dado por fin la carpeta reservada de la señora Goray, que además anuncio que está incompleta. ¿Les han dado ya la carpeta reservada? La carpeta reservada que no nos la quisieron dar. La primera, claro, claro, ya nos la han dado. ¿Cuándo le han dado? Con una autorización judicial, ojo, aclaro, ¿va? Ya. Nos la han entregado aproximadamente hace un mes y medio. Y ahí ya estamos descubriendo algunas cosas y ahora entendemos por qué ellos no nos querían dar la información. ¿Qué han descubierto? Tengo que ir a la pausa, pero deme una... Algo bien puntual. Sí, apareció una hoja entregada por Sada con el puño y letra de Marrufo, donde Marrufo describía cómo se iban a pagar, y acá te lo he resaltado, porque desde acá, desde este documento que data del 2 de diciembre del 22, ya Sada hablaba de más de 4 millones de soles. Perdón, eso... No esa narrativa mentirosa que han instalado de que ella solamente reconoció 4. No, ella sabía que había dado más plata. ¿Cuánta plata ha dado? Ha dado más de 4 millones, plata, señor? Aproximadamente más de 6 millones, no quiero ser tan concreto en ese punto porque eso es materia de investigación. ¿Puedo ver eso?
A ver. Y ese documento, la Fiscalía luego indica que iba a hacer una pericia grafotécnica para indicar si es que en efecto el puño y letra del señor Marrufo era ese. Curiosamente, la Fiscalía aparentemente nunca hizo la pericia. Y ese documento manuscrito no está en la información que nos han entregado. O sea, en buen cristiano, se la han guardado. ¿Por qué? Se han guardado Vaya Dios información. a saber. Ya, tengo que ir a la pausa para entender todo esto. Voy a leer en el receso. Pero, entonces, Colchado nunca... Usted me está confirmando que Colchado nunca le ha llamado a preguntarle... Me llamó una vez, ¿no? Pero para preguntarme sobre otro tema de Pedro Castillo. ¿Martínez le ha llamado? Con él, por supuesto, hemos hablado en varias ocasiones, como por ejemplo por este tema de la visita que yo hice al Ministerio de... Ah, ya, Martínez sí le ha llamado. Ya, tras la pausa, ¿qué quería Martínez con el abogado de Sada Goray? Me parece muy interesante. Y luego me puede dar todos esos papeles, ojalá y me los dé para estudiarlos. Ya, vamos al receso, Rolo. Mediterráneo presenta la promoción perfecta para disfrutar en familia. Pide un pollo, más papas onduladas o nativas familiares, más ensalada parrillera familiar, más arroz chaufa, más un cuarto de pollo adicional por tan solo 99.90 soles. Además, puedes agregar tu piqueo favorito por tan solo 15.90. Disfrútalo ya en cualquiera de los locales o en tu casa. Pídelo por mediterráneo.com.pe o llama al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Regresamos de inmediato.